En 1280, San Juan de Acre era el principal baluarte que los cruzados conservaban en Tierra Santa, donde en los últimos años habían sufrido un desastre tras otro. Parecía difícil que Acre, gobernado por los caballeros hospitalarios en colaboración con los templarios, pudiera resistir mucho tiempo al empuje de los sultanes mamelucos, que habían creado un gran imperio desde Egipto hasta Siria. Sin embargo, en el año 1282 el rey Enrique de Chipre acordó una tregua con el nuevo sultán, Al-Aun, que favoreció mucho los intercambios comerciales entre cristianos y musulmanes en el puerto de Acre. Pero esta situación cambió con la llegada, en 1290, de un grupo de cruzados procedentes de Italia. El rumor de que un musulmán había seducido a una dama cristiana, hizo que aquellos se precipitaran por las calles de la ciudad asesinando a todo individuo que llevara barba. Los caballeros de Acre, horrorizados, pudieron rescatar a algunos musulmanes y cristianos y arrestar a los cabecillas de la revuelta. Al-Aun, al tener noticia de lo sucedido, exigió que se le entregara a los responsables. Cuando los cruzados de Acre se negaron a ello, decidió que había llegado el momento de acabar con la presencia cristiana en el Levante, y encomendó a su hijo Al-Asraf Khalil, que comenzara los preparativos para tomar la ciudad. El ejército mameluco llegó a las puertas de Acre el 6 de abril de 1291. Al-Asraf, que se había convertido en sultán tras la muerte de su padre, logró reunir para esta campaña un gran número de máquinas de guerra, entre ellas un gigantesco mangonel, un tipo de catapulta, traído desde la fortaleza del Crac de los caballeros y que tardó más de un mes en llegar. Nunca se habían visto concentradas tantas catapultas y genios bélicos en el campo de batalla. Con ellos, el ejército mameluco esperaba abrir brechas en la doble muralla de la ciudad y utilizar luego su superioridad numérica para aplastar a los defensores. La población de Acre oscilaba entre 30 y 40 mil habitantes, mientras que los atacantes, en una estimación quizás un tanto exagerada, disponían de más de 200.000 soldados. El asedio se desarrolló en los meses de abril y mayo de 1291, y fue más largo de lo que el confiado sultán pensaba, debido a que los cristianos dominaban el mar y recibían alimentos y tropas de la cercana isla de Chipre. Pese a ello, los sitiados eran conscientes de que no tenían los soldados necesarios para defender las murallas contra unas fuerzas muy superiores en número. Los cristianos efectuaron al principio varias salidas contra el campamento enemigo. Durante la noche del 15 de abril, los templarios, al grito de monta a caballo, hicieron una primera salida desde la puerta de San Antonio. En la siguiente ocasión fueron los hospitalarios quienes atacaron el campamento mameluco. En ambos casos, las acometidas cristianas tuvieron un pobre resultado, que no compensaba la pérdida de defensores de la ciudad, por lo que se decidió suspender las salidas. La situación se fue volviendo desesperada para los habitantes de Acre. El número de defensores se reducía cada vez más, mientras que los atacantes no dejaban de arrojar piedras y fuego con sus catapultas. Sin embargo, el 4 de mayo gozaron de un respiro, cuando estaba a punto de cumplirse un mes del inicio del sitio. Enrique de Lusignan, que regentaba el título de rey de Jerusalén, llegó procedente de Famagusta, Chipre, al frente de 40 barcos, un centenar de caballeros y 2.000 infantes. El desembarco alentó las esperanzas de los sitiados, aunque pronto se hizo evidente que para salvar la ciudad serían necesarias varias expediciones como esa, que no se podrían organizar. Poco a poco se comenzó a pensar que Acre estaba definitivamente perdida para los cristianos. En la ciudad cundía el desaliento, y los cruzados intentaron llegar a un acuerdo diplomático con el sultán mameluco. El caballero templario Guillermo de Cafranc y uno de sus compañeros se ofrecieron para la embajada. Al-Asraf los recibió a las afueras de la ciudad, cerca de la puerta del legado, sin dejarles decir palabra. Les preguntó secamente si traían las llaves de Acre. A continuación les sugirió que solo le interesaban la ciudad y sus fortalezas y que dejaría libres a sus moradores si se rendían. En medio de la conversación, una piedra arrojada desde una catapulta de las murallas cayó muy cerca del sultán. Al-Asraf, furioso, desenvainó su espada para cortarles la cabeza, pero el emir Sucay le contuvo, rogándole que no se manchase con sangre de cerdos. La embajada había fracasado, y el asedio prosiguió con redoblado vigor. El 15 de mayo se derrumbaba una parte de la muralla con gran estruendo. Los mamelucos que estaban enfrente concentraron su ataque en la puerta de San Antonio, custodiada por los caballeros templarios y hospitalarios. Entre estos últimos se distinguió el mariscal Mateo de Clermont. Tan valerosa defensa fue uno de los últimos hechos heroicos de los sitiados. La mañana del viernes 18 de mayo, el sultán ordenó el asalto general. El ataque se lanzó a lo largo de la muralla, desde la puerta de San Antonio hasta la Torre del Patriarca, junto a la bahía. Con todo, el esfuerzo principal mameluco se concentró sobre la Torre Maldita, allí donde la muralla formaba un ángulo.
Era el asalto definitivo. El sultán comprometió en él todos sus hombres y máquinas. Catapultas, mandrones y arqueros lanzaban todo tipo de proyectiles sobre la ciudad, mientras los regimientos de infantería se precipitaban contra las defensas, conducidos por emires con turbantes blancos. Los mamelucos consiguieron abrir una brecha en la torre maldita. Los caballeros sirios y chipriotas que la defendían se retiraron en dirección oeste, hacia la puerta de San Antonio. Allí se encontraron con los templarios y hospitalarios, que luchaban codo con codo en la defensa de la puerta. La situación era cada vez más desesperada. Tras la caída de la torre maldita, los mamelucos tomaron la puerta de San Nicolás. El ejército del sultán penetró en la ciudad, y la lucha se trasladó a sus calles. Acre estaba irremediablemente perdida. Guillermo de Buyu, el gran maestre templario, cayó herido mortalmente en un desesperado contraataque para recuperar la torre maldita. Sus compañeros lo llevaron al edificio del Temple, donde falleció. El hospitalario Mateo de Clermont, que se hallaba con él en el momento en que expiró, regresó a la batalla y allí encontró el fin. Mientras tanto, un rumor se extendió por la ciudad y desanimó aún más a los defensores. El rey Enrique de Lusignan había embarcado en dirección a Chipre. Más tarde, algunos cronistas la acusarían de cobardía por desertar de la ciudad. En el sector oriental, Juan de Greily fue herido, mientras que Otón de Granson reunió a todos los caballeros que pudo y los embarcó en las naves venecianas fondeadas cerca del arsenal. Desde los barcos de Granson pudo comprobar la espantosa confusión que reinaba en los muelles. Mujeres, niños y ancianos se apiñaban en los botes de remos, en un intento desesperado de ganar las galeras fondeadas cerca de la costa. En un acto de insensata piedad, el patriarca Nicolás de Anapé permitió subir a su pequeño barco a una gran cantidad de refugiados, hasta el punto que se hundió por exceso de peso. Sucesos de este tipo fueron muy habituales a lo largo de la confusa jornada del 18 de mayo de 1291, donde las historias de heroísmo abundaron tanto, como las de quienes aprovecharon la situación en beneficio propio. El caso más notable de estos últimos fue el del antiguo caballero templario Roger de Flor, que se hizo con una galera en la que escapó junto con muchas damas nobles de Acre. Con el dinero que sacó a estas, Roger cimentó la enorme fortuna que le permitiría alcanzar un puesto de privilegio en la corte del rey de Aragón. Al caer la noche del 18 de mayo, Acre estaba en manos mamelucas. Al saqueo de las casas comerciales en los barrios genovés, veneciano o pisano se unió el de las iglesias de San Andrés y otras. Los muertos se apiñaban en las calles. El sultán creyó que era el fin de la Acre cristiana. Al-Asraf se equivocaba. En la confusión de aquella noche, muchos caballeros templarios y la mayor parte de la gente, hombres, mujeres y niños, se refugió en la gran fortaleza que los templarios tenían en el extremo suroeste de la ciudad. Sus enormes murallas, que 100 años antes habían rechazado las acometidas del célebre Saladino, volvían ahora a repeler los ataques del ejército mameluco. Muchas galeras que habían llevado refugiados a Chipre, regresaron para ayudar en la defensa de este último bastión. A ellas acudieron algunos caballeros, que quisieron compartir con los templarios un fin heroico. Los templarios resistieron 10 días, hasta que el mariscal de la Orden del Temple, Pedro de Sebrey, se dirigió a Al-Asraf, quien le ofreció la posibilidad de embarcarse rumbo a Chipre con todos los que se hallaban allí, y con sus bienes si rendían la fortaleza. El mariscal aceptó las condiciones y admitió en la fortaleza a un emir y 100 mamelucos para que vigilasen los preparativos. Se produjo entonces un incidente confuso en el que las noticias no coinciden. Los cronistas cristianos señalan que algunos mamelucos violaron a mujeres y muchachos cristianos, lo que motivó una respuesta sangrienta por parte de los caballeros templarios, que mataron a los mamelucos y bajaron su bandera. La confusión de aquella noche permitió que, de Sebrey, enviara por barco al castillo de Sidón al tesorero de la orden, con el tesoro y el archivo templario. Tesoro y archivo que aún no han sido encontrados. A la mañana siguiente, Pedro de Sebrey acudió con algunos caballeros templarios a la tienda de Al-Asraf, para discutir las condiciones de la rendición final. Nada más llegar a la tienda todos fueron apresados, atados y degollados. Cuando los defensores de las murallas vieron lo que había sucedido, cerraron la puerta de la fortaleza y decidieron luchar hasta la muerte. El 28 de mayo, los zapadores mamelucos consiguieron desmoronar toda la parte de la fortaleza orientada a tierra firme. Al-Asraf ordenó entonces a 2000 mamelucos cargar sobre la brecha creada por los zapadores. El peso fue excesivo. Mientras los mamelucos luchaban para abrirse paso, el edificio se desmoronó completamente, matando por igual a defensores y asaltantes. Con este suceso terminó el asedio y la toma de Acre por los mamelucos. Días después, Tortosa,
Sidón y el famoso enclave templario conocido como Castillo Peregrino, caían en manos de Alasraf. Así se ponía fin a la aventura de los cruzados en Tierra Santa, que había empezado un ya lejano 15 de julio de 1099, con la conquista de Jerusalén.